Después de la universidad, me volqué por completo en crear mi propio negocio. Trabajaba sin descanso, hasta altas horas de la noche, madrugando, sin dormir apenas. Pero por mucho que lo intentara, mi amigo Fraser Cooper siempre ganaba 10 veces más dinero sin siquiera sudar. Si yo ganaba 1000, él ganaba 10,000. Finalmente alcancé los 100,000 y él, sin pestañear, ganó 1 millón. Trabajé duro durante todo un año y conseguí ahorrar 1 millón, sintiendo que por fin lo había conseguido. Solo para ver a Fraser alardear de 10 millones en su historia de WhatsApp como si nada. Mi mujer me llamó inútil. Dijo que era un perdedor. Pasaba la mayoría de las noches durmiendo 4 horas, haciendo todo lo que podía para triunfar. Mientras tanto, Fraser estaba ahí fuera, ganando dinero desde la comodidad de su sofá. Al final, choqué con el coche por el cansancio. Literalmente, así fue como morí. Patético, ¿verdad? En el funeral, mis padres estaban tan devastados que se desmayaron de llorar. Mi mujer ni siquiera derramó una lágrima. En cambio, corrió directamente a los brazos de Fraser como si hubiera estado esperando ese momento, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Dijo: Fraser, tu sistema es increíble. Realmente se gana dinero así de fácil. Fue entonces cuando me di cuenta de que él tenía un sistema. Así era como lo había conseguido. Pero entonces, de repente, abrí los ojos. Estaba vivo, justo antes del accidente. Jairo, ¿puedes ser un poco más útil? Fraser gana dinero sin mover un dedo. ¿Cómo vas a mantenerme así? ¿Por qué no te levantas del sofá y te buscas un trabajo de verdad? La voz de Isabel me sacó de mi ensimismamiento. Miré y la vi, con la misma cara de enfado y diciendo las mismas palabras, como si nada hubiera cambiado, excepto que ahora yo lo sabía todo. Me miró fijamente, molesta porque no reaccionaba, y me agarró del brazo, clavándome las uñas. Hice una mueca de dolor. ¿Por qué estás tan ausente? Si no vas a trabajar, me voy a divorciar de ti. Volvió a intentar agarrarme, pero le aparté la mano. Perdió el equilibrio y cayó al suelo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Me acabas de pegar. No puedo creerlo. Se acabó. Jairo, quiero el divorcio, gritó. Antes, solo oírla decir eso me habría aterrorizado. La habría suplicado, pedido perdón, intentado arreglarlo, cualquier cosa para que se quedara. Solía seguirla como un cachorro cada vez que amenazaba con marcharse, pero ahora, solo la miré, completamente tranquilo, quizás incluso un poco divertido. Sí, vale, dije, vamos a divorciarnos. La mujer que siempre actuaba como si fuera la dueña del mundo cambió de repente. Me agarró de la mano, me miró con ternura y me dijo: vamos, solo estaba bromeando. No te lo tomes tan en serio. Solo quiero que trabajes duro como Fraser, ¿sabes? Para que podamos tener una vida mejor. Isabel parecía tan frágil cuando hablaba así, con los ojos grandes y los labios haciendo pucheros. La mayoría de los chicos no tendrían ninguna oportunidad. Cuando se ponía en plan adorable, la gente se tropezaba entre sí tratando de complacerla. Pero eso ya no funcionaba conmigo. Le separé suavemente los dedos de mi brazo y le dije con tono seco: me voy a dormir. No me molestes. Se quedó paralizada por un segundo, como si no pudiera creer que la hubiera rechazado así. Luego me agarró de la manga, claramente nerviosa. Espera, ¿qué pasa con la reunión con ese cliente importante de esta tarde? Si no vas, podría marcharse. No puedes permitirte perder ese trato, ¿verdad? Es curioso que recordara ese momento exacto, porque la última vez, esa reunión me costó la vida. Llevaba semanas trabajando como un loco, sin descansar, sin dormir bien, sin tiempo ni para respirar. Estaba agotado, pero cada vez que pensaba en descansar, Isabel se volvía loca, como si fuera un vago por necesitar dormir. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Fraser tenía un sistema, una especie de truco. Cada vez que yo me mataba a trabajar para ganar $1, él ganaba 10 sin mover un dedo. Y lo peor es que el sistema no solo se aprovechaba de mi éxito, sino que se alimentaba de mi vida. Cuanto más me quemaba, más fuerte y sano se hacía Fraser. Mientras yo me mataba, él prosperaba. 10 años de trabajo duro, 10 años siendo la mula. ¿Y qué obtuve? Un coche destrozado, unos padres afligidos y una esposa, que se fue directamente a los brazos de Fraser en cuanto me fui. Mientras tanto, él se hizo rico con mi sangre, mis huesos, mi cadáver. Si las cosas eran realmente así, ¿qué sentido tenía matarme a trabajar? Que Fraser se vaya a ganar el dinero. Quería ver hasta dónde llegaría sin mí detrás. No voy a ir, dije muy serio. Si estás tan desesperada por el dinero, gánatelo tú misma. Isabel se quedó atónita, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Por un segundo, pareció que quería decir algo, pero yo ya había terminado. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y eché el cerrojo. No quería volver a ver su cara, y mucho menos oír sus quejas. Lo siguiente que supe es que ya era la tarde del día siguiente.
La casa estaba en silencio. No había nadie en casa. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación del banco y transferí hasta el último centavo de ese millón del trato directamente a mis padres. Se lo merecían. Eran los únicos que siempre me habían apoyado. Una vez hecho esto, me dirigí a la oficina como si fuera un día cualquiera. Pero, por supuesto, en cuanto entré, Fraser e Isabel se abalanzaron sobre mí. ¿Qué has hecho ayer? ¿Por qué ha desaparecido 1 millón de la cuenta conjunta? Devuélvelo. La mitad es mío, dijo ella. Ni siquiera me inmuté. Fraser se acercó directamente a mí, con una expresión de falsa preocupación en el rostro, pero con palabras muy duras. Vamos, tío, no te enfades. Isabel se ha asustado. Eso es todo. Has movido el dinero sin decir nada, así que se ha preocupado. No hay necesidad de que esto cause un drama en tu matrimonio. Drama, viniendo de él. Eso era muy gracioso. Le lancé una mirada y le dije, ¿por qué te metes en esta conversación? He tenido una pelea con mi mujer. ¿Desde cuándo es eso asunto tuyo? Eso lo calló rápidamente. Se quedó allí de pie, incómodo, con cara de querer desaparecer. Isabel intervino entonces, tratando de salvarle la cara a él, no a mí. Levantó la mano, con los ojos encendidos. Jairo, ¿qué actitud es esa? Fraser solo está tratando de ayudarnos. ¿No puedes mostrarme un poco de respeto? Me aparté antes de que pudiera abofetearme y le di un ligero empujón. Tropezó y cayó directamente en los brazos de Fraser. Por supuesto, sus ojos se abrieron de par en par. Sorprendida, y con voz temblorosa dijo, tú, ni siquiera puedes ganar dinero y ahora me tratas así. Fraser es mejor que tú en todo. Ni siquiera parpadeé. Sabía exactamente cómo terminaba esa frase. La había oído de diferentes formas cientos de veces. Llevaba desde el primer año menospreciándome y alabando a Fraser. Siempre comparando. Siempre menospreciándome. Y yo se lo permitía. Dejé que me desgastara hasta que ni siquiera me reconocía a mí mismo. Solía sentirme culpable todo el tiempo pensando que era culpa mía que ella no tuviera la vida que quería, que yo no era lo suficientemente buena. Pero ahora, mirando las cosas con perspectiva, todo era una mierda. La culpa me mantenía encadenada a alguien que nunca se preocupó por mí. La miré con indiferencia. Si es tan increíble, vete con él. Está claro que Fraser te gusta. Haznos un favor y deja de meterme en este lío. Isabel se apartó inmediatamente de Fraser, con los ojos muy abiertos, como si la hubiera acusado de asesinato. ¿Cómo puedes decir eso? Fraser y yo solo somos amigos. Una amistad pura e inocente entre un hombre y una mujer. Es repugnante que pienses eso. Yo ya había terminado con la conversación. Claro, lo que tú digas. Solo quédate fuera de mi camino. Eso le tocó la fibra sensible. Odiaba que la rechazaran más que nada en el mundo. Su orgullo no podía soportarlo. La vi darse la vuelta y marcharse, arrastrando a Fraser con ella como si esperara que yo fuera tras ella. Pero Fraser, siendo Fraser, se detuvo a mitad de camino y volvió como si intentara hacer de mediador. Vamos, Jairo, no seas así. No estamos haciendo nada malo. Yo iré a calmarla. Pero tú deberías devolver ese millón antes de que las cosas se compliquen. Las mujeres pueden ser impredecibles. No arruines tu matrimonio por un malentendido. Lo miré fijamente a los ojos y saqué las llaves del coche. Toma, llévala a algún sitio bonito. Que se calme. Devuelve el coche cuando hayas terminado. Sonrió como si le hubiera hecho un regalo. Cogió las llaves sin pensarlo 2 veces y salió corriendo tras ella. Los vi alejarse y la sensación en mi pecho pasó de la ira a la sospecha. Fraser tenía 10 millones. No, entonces, ¿por qué actuaba como si el millón que tenía en la mano fuera tan importante? Algo no cuadraba, y tenía la sensación de que por fin estaba empezando a ver la verdad. Fraser hizo todo lo posible por detenerme, prácticamente suplicándome que le devolviera el millón. ¿En serio? ¿Era realmente tan importante para él? Me recosté en la silla, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara del salpicadero. Era un coche nuevo, uno que me gustaba mucho. Así que me había gastado un dineral en una cámara de alta gama, video 4K, grabación de audio completa, todo. Pensé que me vendría bien si alguna vez tenía un accidente o me metía en problemas. Pero lo que encontré, sí, no estaba preparado para eso. Me incliné hacia adelante y contuve la respiración cuando se activó el audio. ¿Por qué no le has obligado a cerrar el trato? ¿Sabes cuánto tiempo llevo planeando esto? Jairo tiene que morir para que podamos quedarnos con todo el dinero. ¿Lo entiendes? Era Fraser. Su voz era baja, tensa y llena de impaciencia. Luego vino Isabel, que parecía la víctima. ¿Qué quieres que haga si no quiere ir? No puedo obligarlo. Además, ¿qué prisa hay? Déjalo vivir un poco más. Todavía puede hacernos ganar dinero. Fraser soltó un suspiro de fastidio. Estás siendo codicioso. El sistema tiene reglas. Si Jairo mueve ese dinero, me impondrán una multa 10 veces mayor. Me quedé paralizado. ¿10 veces más? Por eso estaban tan nerviosos por solo 1 millón.
Fraser no estaba perdiendo 1, estaba perdiendo 10. No era de extrañar que estuviera perdiendo la cabeza. Luego vino la parte que realmente me impactó. Así que tenemos que arreglar esto. Rápido. El resto depende de ti. La voz de Isabel se volvió dulce y falsa. Tranquilo. ¿Cuándo te he fallado? Solo dame un poco más de tiempo. Me aseguraré de que no vuelva esta noche. Fraser se rió entre dientes, con un tono lascivo. Bueno, Jairo aún no ha llegado a casa. ¿Qué me dices de disfrutar un poco aquí? Oí un ruido fuerte de sillas, seguido de, sí, no necesitaba oír más. Guardé el video, cada maldito segundo. Mis dedos estaban firmes, pero el odio que hervía en mi pecho era todo lo contrario. Oí un ruido fuerte de sillas, seguido de, sí, no necesitaba oír más. Guardé el video, cada maldito segundo. Mis dedos estaban firmes, pero el odio que hervía en mi pecho era todo lo contrario. Isabel, la mujer a la que le entregué mi corazón, había pasado años poniendo excusas por ella, culparme a mí mismo, decirle a mí mismo que ella se merecía algo mejor, que yo no estaba haciendo lo suficiente. Dejé que me pisoteara porque la quería, porque era mi primer amor. En el instituto, era una chica tranquila, inteligente y guapa por la que todos estaban obsesionados. Pensaba que me había tocado el gordo. Ahora sabía la verdad. Me había estado engañando todo el tiempo. Pasé más de 10 años tratándola como si fuera de cristal, siempre con miedo de que se cansara de mí y me dejara algún día. Seguí intentando ser suficiente para ella, para nosotros. Se convirtió en algo natural. Seguir su ejemplo, ceder siempre, pensar que si me aferraba lo suficiente, se quedaría. Ganaba $3,000 al mes y aún así intentaba estirar cada dólar para mimarla, aunque eso significara saltarme comidas o llevar los mismos zapatos durante años. No me importaba. Pensaba que eso era amor, pero para ella nunca era suficiente. Nunca me miró como si fuera lo suficientemente bueno, solo con esa misma expresión cansada, como si yo la estuviera frenando. Y cuando morí, ni siquiera esperó. Se lanzó directamente a los brazos de Fraser como si se hubiera pasado toda la vida deseándolo. Nunca olvidaré lo que vi. Se estaban besando justo delante de mi tumba, como si yo nunca hubiera estado allí. Cariño, me quedé con él todos estos años por ti, dijo ella. Tienes que compensarme. Fraser se rió y dijo, cariño, ¿no te da miedo que el fantasma de Jairo nos esté viendo? ¿Y si murió con los ojos abiertos? Isabel se limitó a reír, con una risa suave y dulce, como si nada importara. ¿Qué hay que temer? Era un perdedor cuando estaba vivo. Ahora está muerto. En la próxima vida, me suplicará que lo acepte de vuelta. Se arrastrará si se lo pido. Esa voz, ese tono presumido, se me grabó en el cerebro. Respondía a todas las preguntas que me había hecho. Fraser no solo quería arruinarme la vida, quería matarme, y ella le ayudó a conseguirlo. Le dio el cuchillo, sonrió mientras lo clavaba. Entonces, ¿qué tipo de amor era ese al que me aferraba? Los odiaba, a los dos, pero aún no podía echarlo todo por la borda. Si me divorciaba ahora, se quedaría con la mitad de todo. Necesitaba un plan. Además, aún no sabía todo lo que estaban tramando. Había algo más. Lo sentía. Esa noche, ella no volvió a casa. Luego, justo antes del amanecer, llamó como si nada hubiera pasado. Cariño, esta noche tenemos una pequeña reunión de antiguos alumnos en el bar de un viejo amigo. ¿Quieres venir? Todos dicen que te extrañan, me dijo por teléfono. Podía oír el bajo del bar retumbando de fondo, voces gritando unas sobre otras. Fingí estar preocupado y dije, vale, voy para allá. Puedo pasarte a recoger. Sinceramente, los bares así eran caóticos. Demasiada gente, demasiados rincones. No sería difícil tenderle una trampa a alguien. Quizás esa era la intención. Quizás era su forma de sacarme de mi escondite. Pero vale, quería ver qué se traía entre manos. Antes de irme, envié un mensaje a alguien importante. Por si acaso, cuando abrí la puerta de la sala privada, Isabel se acercó y se fundió en mis brazos como si nada hubiera pasado. Tragué el impulso de empujarla. Me miró con esos ojos llenos de lágrimas falsas y dijo en voz baja, cariño, antes me equivoqué. Vale, podemos dejar de pelear. Tú sigues siendo a quien más quiero. No dije nada, no delante de toda esa gente. Fraser estaba cerca, con esa mirada de satisfacción en la cara. Muy bien, todos, brindemos por Jairo, nuestro pez gordo. Dile lo que quieras y te conseguirá un trabajo. Eso emocionó rápidamente al resto de la mesa. Algunos se agolparon a su alrededor para brindar. Yo les seguí el juego. Tomé un par de copas, pero entonces empecé a sentirme raro. Sentía las extremidades pesadas. Me hormigueaban los labios. Algo no iba bien. Intenté levantarme, pero las rodillas casi me fallan. Fue entonces cuando Fraser intervino y me sujetó como si fuéramos mejores amigos. Estás borracho. Tío, se rió. Relájate. Te he llamado un taxi. Vamos a sacarte de aquí.
Todos los demás seguían riendo y charlando, sin prestar atención. Una vez fuera, me guió hasta un coche y, cuando intenté salir, me empujó dentro sin decir nada. Me sonrió, pero no había nada amistoso en su sonrisa. Jairo, yo no quería llegar tan lejos. Pero tú sigues insistiendo. Tenía 1.000.000 de preguntas, pero no fuerzas para hacerlas. Se quitó la camisa, la tiró a un lado y se deslizó en el asiento del conductor. El motor arrancó. Las luces del bar se desvanecieron en el retrovisor. Nos adentramos en la oscuridad, en una carretera en la que no había más que sombras. Te das cuenta de que este es un país con leyes, ¿verdad? ¿Qué demonios estás haciendo? Logré murmurar con voz entrecortada. Él miró hacia atrás y se rió como si se tratara de un pequeño viaje divertido. ¿Qué estoy haciendo? Despedirte, amigo. No te preocupes. Cuando te hayas ido, me aseguraré de que tus padres estén bien cuidados. Tu esposa también, muy bien cuidada. La sonrisa de Fraser se amplió como si estuviera disfrutando cada segundo. ¿De verdad no lo sabías? Tu preciosa esposa lleva años acostándose conmigo. Eres el único que sigue tratándola como a una maldita reina. Intenté moverme de nuevo, luchando por alcanzar mi bolsillo para coger el teléfono, pero él se dio cuenta rápidamente. Me lo arrebató y lo tiró por la ventana como si nada. Intentando llamar a la policía, sigue soñando. Eso fue todo. Mi última oportunidad. Se había esfumado. Sin pensarlo, me abalancé sobre él y le mordí el brazo con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, con tanta fuerza que habría llegado a desgarrarle algo si hubiera podido. ¡Mierda!, gritó, retorciéndose de dolor. Me dio una bofetada en la cara, una y otra vez. ¡Loco hijo de puta! Tenía la boca llena de sangre, me daba vueltas la cabeza. Sentía las extremidades inútiles, pero seguí luchando. Entonces me agarró por la nuca y me estrelló la cabeza contra la ventana, con un ruido sordo y repugnante. Debería haberte matado hace mucho tiempo, gruñó, respirando con dificultad. Si me vuelves a morder, me aseguraré de que nunca vuelvas a abrir la maldita boca. Y así, sin más, cogió un puñado de fragmentos de cristal del portavasos. Dios sabe cuánto tiempo llevaba planeándolo, y me los metió en la boca. Grité. Los bordes afilados me cortaban la lengua y las encías, y la sangre brotaba a borbotones. Parecía tan satisfecho. ¿Todavía crees que alguien va a venir a salvarte? No va a venir nadie. Esta carretera está muerta. Te pudrirás antes de que nadie te encuentre. Justo cuando iba a coger otra cosa, el coche dio una sacudida repentina. Toda la parte delantera se sacudió como si hubiera recibido un golpe. Los neumáticos chirriaron. El vehículo se desvió y se detuvo tambaleante al borde de la carretera. Y entonces, luces rojas y azules intermitentes, sirenas, portazos, gritos por todas partes. Fraser se quedó paralizado. Los coches de policía nos habían rodeado. De la nada, el oficial al mando salió, con la mirada fija en el coche y la mandíbula apretada. Fraser abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Jaque mate. Hemos recibido una llamada de auxilio. Salgan del coche ahora mismo. Sin tonterías. Tienen 3 segundos o entraremos. Gritó uno de los policías a través de un megáfono. Fraser se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico. ¿Tú, me has tendido una trampa? ¿En serio? Sin pensarlo, buscó algo que llevaba escondido bajo la cintura y sacó un cuchillo. Probablemente pensaba callarme para siempre. Sin embargo, en cuanto oyó más sirenas acercándose y vio las luces rojas y azules que nos rodeaban, se quedó paralizado. Le temblaban las manos y se le había esfumado todo el valor que le quedaba. La policía no estaba para bromas. Dudó lo justo antes de abrir finalmente la puerta y salir, cambiando a su voz falsa y amistosa, como si no acabara de amenazarme de muerte. Agentes, esperen, todo esto es un gran malentendido, dijo con una risa nerviosa que no conseguía ocultar el miedo de su rostro. Conseguí abrir la puerta y salir a medias. La sangre me corría por la cara y apenas podía mantenerme en pie. 2 agentes se abalanzaron sobre mí. Mientras tanto, Fraser ya estaba siendo empujado contra el capó del coche patrulla y esposado. No pueden arrestarme así, gritó. No he hecho nada. Juro que no he infringido ninguna ley. Soy una buena persona. El agente al mando ni siquiera se inmutó. Simplemente hizo un gesto a los demás. Llévenlo. Fue entonces cuando la vi. Akena Serrano. Salió de uno de los coches patrulla y miró a su alrededor antes de verme. En cuanto vio la sangre y los moratones, su expresión cambió. Jairo, ¿qué demonios? Dijo, corriendo hacia mí. ¿Por qué no me has dicho nada antes? Has pasado por un infierno. Joder, deberías habérmelo contado. Kenna y yo nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Éramos amigos de la infancia. Cuando no consiguió trabajo después de la universidad, la contraté para que me ayudara en mi empresa durante un tiempo. Y cuando las cosas empezaron a ponerse feas con Isabel y Fraser, ella era la única persona en quien podía confiar. Antes de salir esta noche, había hecho un plan.
Si no le daba señales de vida en una hora, ella llamaría a la policía inmediatamente. También tenía un rastreador GPS en mi reloj. En el peor de los casos, podrían encontrarme. Esta carretera era tranquila y aislada. No era el tipo de lugar donde encontrar ayuda. Gracias a Dios por Kenna. La policía no perdió tiempo en llevarnos a la comisaría. Yo todavía estaba aturdida por el dolor, pero me mantuve firme. Poco después de llegar, Isabel entró corriendo como si fuera ella la que necesitara respuestas. Ni siquiera la miré, solo hablé con claridad. Fraser me drogó, planeaba matarme y deshacerse de mi cuerpo. Probablemente aún haya restos en mi organismo. Háganme una prueba. Isabel dio un grito como si le hubiera escupido en los zapatos. Antes de que pudiera reaccionar, me abofeteó, con fuerza. ¿Estás loco?, espetó. ¿Sabes lo loco que pareces ahora mismo? Solo estás celoso porque Fraser y yo somos amigos y ahora intentas arrastrarlo contigo. Madura. Jairo, la miré. El dolor en mi cara no era nada comparado con la traición que sentía en mi pecho. Ella se volvió hacia los agentes, con voz tranquila y serena, como si no me hubiera abofeteado hacía un minuto. Agente, soy la esposa de Jairo. Puedo dar fe de que Fraser no haría daño a nadie. Todo esto es una trampa ridícula que se le ha ocurrido a Jairo. Me toqué el lado de la cara, que aún me dolía, y dije en voz baja, miren la cámara del salpicadero, debería tenerlo todo. Los policías asintieron y fueron a comprobarlo, pero cuando la abrieron, la tarjeta de memoria había desaparecido, simplemente, desaparecida, lo que significaba que, aparte de los moratones y los cortes que tenía por todo el cuerpo, no tenía nada sólido para demostrar lo que Fraser había hecho. Al final, dijeron que no había pruebas suficientes. Así que Fraser se libró con una palmada en la muñeca y unos días de detención, solo como advertencia. Después, Kenna me llevó al hospital. Se sentó a mi lado, con expresión tensa. Si Fraser queda libre, no va a dejarlo pasar. Tienes que tener mucho cuidado. Jairo, esto no ha terminado. Me habían limpiado y vendado las heridas. El dolor ya era más sordo, pero la frustración seguía siendo intensa. Me ponía enfermo que Fraser estuviera libre, pero aún no había perdido todas las opciones. Ya tenía un plan. Cuando llegué a casa, pedí a mis padres que me transfirieran algo de dinero. Lo invertí inmediatamente, sin dudarlo. Metí 1 millón y desapareció en un santiamén. No quedó ni un céntimo, pero no estaba preocupado. Era parte de algo más grande. Más tarde esa noche, Isabel entró por la puerta con aspecto agotado. Sin embargo, en cuanto me vio, su rostro se torció de ira. Jairo, espetó, deja ya a Fraser. Te lo juro, si no lo haces, me divorciaré de ti. Estoy harta de vivir así, con un hombre arruinado e inútil como tú. Ni siquiera esperó a que respondiera. Simplemente se marchó enfadada, como si no hubiera vuelto a elegir el bando equivocado. Ni siquiera reaccioné a sus amenazas. Simplemente encendí un cigarrillo, como si no hubiera oído nada. El humo se enroscó lentamente y eso bastó para enfurecer a Isabel. Te he dicho que odio ese olor. Apágalo, espetó. Seguí fumando, sin decir nada. Se abalanzó sobre mí para arrebatármelo y, en el forcejeo, la ceniza cayó sobre su brazo. Ella se echó hacia atrás con un grito ahogado y luego me miró como si la hubiera apuñalado. ¿De verdad me has quemado? ¿Estás loco? Exhalé lentamente. Mira, si sigues insistiendo con el divorcio, está bien, hagámoslo, sin dramas, sin juegos. Me miró fijamente, claramente sin esperar que aceptara tan fácilmente. Luego se rió con amargura. ¿Quieres jugar así? Genial. La mitad de la propiedad. Yo me quedo con mi parte. Teníamos 2 casas y 2 coches. Todo adquirido después del matrimonio, lo que significaba que ella tenía derecho legalmente al 50%. Y ella pensaba que eso era una victoria. Claro, dije encogiéndome de hombros. La mitad es tuya. Ella entrecerró los ojos, como si intentara averiguar qué truco estaba utilizando. Pero en el fondo, ya pensaba que yo era un perdedor. Así que supongo que no se molestó en pensar demasiado. Lo que no sabía era que ya lo había liquidado todo. Vendido, hipotecado, cobrado. Incluso la casa en la que vivíamos ya no era técnicamente mía. 3 millones en total, hasta el último céntimo invertido en una sola inversión. Así que sí quería su parte de la propiedad. Lo único que se llevaría serían deudas y una factura de lujo. Cuando llegó el día del divorcio, se volvió loca. Lo has hecho a propósito, gritó. Sabías que no me darías nada. Solo querías fastidiarme. Mantuve la calma. No te vas a quedar sin nada. Te llevas potencial. Piensa en ello como una oportunidad de inversión. ¿Te gusta correr riesgos? No, eso solo la enfureció más. Apretó los puños y me miró como si estuviera a punto de explotar. Olvídalo. No me voy a divorciar de ti. Parpadeé. Perdón, ya me has oído. Lo deseabas demasiado. Te crees muy lista. Pero ¿sabes qué? Me voy a quedar. Y si crees que te lo voy a poner fácil, piénsalo otra vez.
La misma Isabel de siempre, siempre haciéndose la víctima, siempre creyéndose que tenía el control. Era agotador. Le dediqué una sonrisa fría. ¿De verdad crees que se trata de quedarme contigo? No te hagas ilusiones. Solo eres una herida enconada que por fin he decidido cortar. Se puso pálida y luego roja de rabia. Cabrón, ¿cómo te atreves a hablarme así? No te voy a dejar marchar tan fácilmente. Te haré arrepentirte. Haré tu vida un infierno. Al verla gritar, temblar, llena de furia. Ni siquiera podía reconocer a la persona con la que me había casado. Cualquier encanto que hubiera tenido hacía tiempo que había desaparecido. Isabel seguía negándose a firmar los papeles del divorcio, así que decidí presentarlos yo mismo. También me mudé del apartamento. Un corte limpio, por supuesto. Eso no le impidió bombardearme el teléfono como un reloj. Al principio, contestaba. En cuanto descolgaba, ya estaba gritando. Vuelve conmigo, Jairo, no aceptaré el divorcio. Si me hundo, te llevaré conmigo. Sí, muy romántico. Al final, dejé de contestar. Entonces, su tono se suavizó de repente. ¿Podemos sentarnos y hablar? Dame un poco de tiempo. Claro, ahora quería hablar. Probablemente porque se había dado cuenta de que la cuenta bancaria de Fraser estaba vacía y no tenía ni idea de cómo solucionarlo. El pánico solía cambiar el guión. Fue entonces cuando finalmente me sentí libre, sin culpa, sin dudas, solo alivio. Isabel era arrogante, manipuladora y fría. Nunca se mereció mi amor. Simplemente no quería verlo antes. Mientras tanto, lo primero que hizo Fraser después de salir de detención fue comprobar el saldo de su cuenta. Había ahorrado mucho a lo largo de los años. Era su paracaídas de emergencia. Pero cuando vio el saldo, cero. Casi se desmaya allí mismo. ¿Y qué hizo después? ¿Se fue a casa? ¿Llamó a su abogado? No. Me esperó fuera de mi oficina como un completo idiota. En cuanto salí del edificio, se abalanzó sobre mí, furioso. ¿Qué demonios has hecho para conseguir todo ese dinero? Fraser estaba fuera de sí, gritando como un loco y yo me quedé allí, tan tranquilo como siempre. Inversiones, ganar dinero, no es asunto tuyo, le dije con frialdad. Me agarró de la muñeca, temblando de rabia. Devuélvemelo, te pagaré el doble. Vale, dame el maldito dinero. Arqueé una ceja. ¿Y por qué iba a confiar en un tipo que acaba de salir de la cárcel por intento de asesinato? Eso le tocó la fibra sensible. Su rostro se contorsionó aún más y espetó. Está bien, ya lo verás. Conocía esa mirada. No estaba fanfarroneando, estaba tramando algo, pero en el fondo, pensé que sin dinero en su cuenta, se calmaría. No se arriesgaría a hacer nada sin algún tipo de plan B. Esperaría hasta tener dinero de nuevo, pensando que eso le daría ventaja. Lástima que no supiera que yo ya iba 10 pasos por delante. Podía ver el odio en sus ojos. Quería que me fuera. Sinceramente, yo quería que me odiara. Contaba con ello, que se cocinara en su propio jugo. Luego, cuando finalmente hiciera su jugada, yo mismo lo enterraría. Pero pasaron los meses. Isabel y yo finalizamos el divorcio y aún así, nada. En lugar de hacer un movimiento, Fraser, de alguna manera, consiguió una gran cantidad de dinero. No sabía de dónde venía, pero de repente vivía como un rey. Por supuesto, no podía callarse. Aparecía al azar, gritando al otro lado de la calle como un lunático. Ahora tengo dinero. Voy a ser más rico de lo que tú has sido nunca. ¿Te crees muy lista? Seguro que has perdido todo tu dinero, ¿verdad? Una vez incluso trajo a Isabel con él, con el brazo alrededor de ella y la mano subiéndosela por el culo a plena luz del día, como si estuviera marcando su territorio. Asqueroso. Ella parecía tan orgullosa de sí misma, como si pensara que había ganado, como si el hecho de que Fraser la manosease en público fuera una especie de retorcida prueba de amor. Pero si tuviera 2 dedos de frente, se daría cuenta de que no era más que un espectáculo, una actuación destinada a cabrearme. Probablemente le dio ese dinero ella misma o se lo pidió a su familia y se lo entregó para que me lo restregaran por la cara. Era obvio que estaban intentando provocarme, esperando que perdiera los nervios y hiciera alguna imprudencia. Quizá incluso que me mataran en el intento, pero yo no iba a caer en esa trampa. Cada vez que Fraser se acercaba para provocarme, yo lo ignoraba. No me importa si tenéis un hijo aquí mismo, en plena calle, le decía. No me importa. Isabel jadeó, con aire ofendido. ¿Cómo puedes decir algo así? La miré. Estáis prácticamente montados en público como un par de perros callejeros en celo. Sinceramente, si mañana tuvieras un hijo, no me sorprendería lo más mínimo. Fraser se dio cuenta de que sus trucos habituales no me hacían mella, así que perdió los nervios. Pateó el banco con un fuerte golpe y clavó los dedos en el brazo de Isabel, como si ella fuera la culpable de que todo hubiera salido mal. Isabel se estremeció y gritó de dolor. Él ni siquiera se inmutó. Todo es culpa tuya, espetó. Si me hubieras controlado,
Todo habría salido según lo planeado. Ella parecía completamente conmocionada, con lágrimas en los ojos y el rostro enrojecido. ¿Cómo puedes decirme eso?, susurró, pero ni siquiera entonces se reveló. En el fondo, sabía que solo estaba esperando a que él le pidiera perdón para poder perdonarlo y fingir que todo había vuelto a la normalidad. Así era ella ahora, cegada por lo retorcido que creía que era todo aquello. Desde luego, no era amor, era casi ridículo. Había pasado más de una década estando ahí para ella, amándola, y ella lo había echado todo por la borda solo para aferrarse a un hombre como Fraser, alguien a quien claramente no le importaba un comino. Prefería que la trataran como basura antes que admitir que había cometido un error al alejarme de mí. Quería ver cuánto tiempo seguiría destrozándose por él. No tardó mucho en llegar la siguiente parte. Esa noche, después de quedarme hasta tarde en el trabajo, recogí mis cosas y salí a la calle tranquila. Todo el mundo se había ido a casa y la zona alrededor de la oficina estaba en silencio. Aún así, no podía quitarme de encima esa extraña sensación, como si algo fuera a salir mal. Mantuve la cabeza alta, alerta. Fue entonces cuando lo oí, el sonido de un motor acelerando con fuerza a la vuelta de la esquina. De la nada, un coche entró volando en el callejón, con los neumáticos chirriando. Salté hacia atrás, hacia la pared. El corazón me latía a toda velocidad. Por un segundo pensé que estaba a salvo. Entonces, el conductor giró bruscamente el volante y el coche volvió a dirigirse directamente hacia mí. No era casualidad, intentaban atropellarme. Ese coche no solo iba a toda velocidad, sino que se dirigía directamente hacia mí, y cuando miré a través del parabrisas, vi su cara. Fraser, no estaba mintiendo, realmente iba a atropellarme. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba acorralado en una esquina. Mi cerebro me gritaba que me moviera, pero mi cuerpo se paralizó, no podía hacer nada. Mis piernas parecían de plomo, era como si estuviera pegado al suelo, viendo cómo la muerte se acercaba directamente hacia mí. Entonces, de la nada, cuidado, muévete. Alguien se abalanzó desde un lado y me tiró con fuerza, arrastrándome fuera del camino justo cuando los faros me iluminaban la cara. El coche me rozó por centímetros y se estrelló contra la barandilla con un ruido espantoso. Caí al suelo con fuerza, jadeando en busca de aire. Tenía las manos arañadas y las rodillas en llamas. Estaba a pocos metros del accidente. Si esa persona no me hubiera apartado en el último segundo, no sé si seguiría vivo. Me giré para mirar y fue entonces cuando la vi. Kenna estaba tumbada a mi lado, con el vestido empapado en sangre. Tenía la cara pálida y no se movía. Se me revolvió el estómago. Fraser seguía en el coche, ensangrentado y desplomado sobre el volante. Todo estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Con las manos temblorosas, llamé a la policía, luego a una ambulancia. Las cosas no tenían que haber salido así. Nunca pensé que alguien resultaría herido, y menos Kenna. Ella me salvó, gracias a ella. Solo tengo unos rasguños, pero ella no despertaba. Pasé toda la noche en el hospital, mirando el reloj, paseándome por el pasillo, reviviendo todo una y otra vez en mi cabeza. Por fin, el médico salió y me dijo que estaba estable, fuera de peligro. Casi lloro en ese momento. Al día siguiente, abrió los ojos. Lo primero que hizo fue mirarme y decir, lo siento, no lo entendía. ¿Por qué se disculpaba? Yo era el que la había arrastrado a esta pesadilla. Yo era el que había tomado la decisión imprudente. Ella solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y aún así decidió ayudarme. Saqué la comida blanda que había preparado antes y se la ofrecí. Me ha salvado la vida, Kenna, pero no vuelvas a hacer algo así. ¿De acuerdo? No arriesgues tu vida por mí. Mi voz se quebró. No me importaba. El médico dijo que casi no lo consigues. Si la ambulancia hubiera llegado un poco más tarde, quizá no habrías despertado. Ella negó con la cabeza suavemente, impidiéndome decir nada más. Ya ha pasado, dijo en voz baja. No hablemos más de eso. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero aún así intentaba sonreír. Nos conocemos desde hace tantos años. Jairo, no podía quedarme sin hacer nada. Estos últimos días te he estado siguiendo para asegurarme de que estabas bien. Tenía miedo de que pasara algo, y quería estar allí si pasaba. Hubo una pausa, como si estuviera reuniendo el valor para decir el resto. Jairo, me has gustado durante mucho tiempo. Cuando todo esto haya pasado, ¿me darás una oportunidad, por favor? Al verla así, vulnerable y aún tan amable a pesar de todo, ¿cómo podía decir que no? Asentí con la cabeza, con la voz apenas audible. De acuerdo, lo que tú digas, está bien. Ella exhaló y cerró lentamente los ojos, permitiéndose por fin descansar. Al salir de la habitación del hospital, me di cuenta de que todavía estaba temblando. Ese tipo de miedo que se te mete en los huesos cuando casi pierdes a alguien, que no desaparece tan fácilmente. Fraser tenía que pagar por esto. No habría segundas oportunidades.
Un mes más tarde, una vez que se recuperó lo suficiente del accidente, lo trasladaron a la comisaría, con todas las pruebas en su contra y el hecho de que se trataba claramente de un intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Pedí verlo. Tenía mal aspecto. Estaba demacrado, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en semanas. No se parecía en nada al hombre arrogante que yo conocía. Me senté frente a él y le pregunté, ¿valió la pena? Ni siquiera se inmutó, solo espetó. ¿Valió la pena? ¿En serio? Su voz temblaba de rabia. Jairo, ¿no te da vergüenza? Apretó las manos contra la mesa. En el colegio siempre me eclipsabas. Me aplastabas en todas las competiciones, en todos los exámenes. Incluso la chica que me gustaba te eligió a ti en lugar de a mí. Yo no era nada, un chiste para todos. Me convertiste en el hazmerreír delante de mis padres y mis amigos. Se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre. Por fin tuve la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y mira dónde he acabado. Por tu culpa, me has arruinado. Tú eres la razón por la que mi vida se ha desmoronado. Después de oír eso, no pude evitar reírme. En el colegio, yo era el que se pasaba las noches en vela, esforzándome por ser el primero de la clase. Fraser apenas iba a clase, holgazaneaba constantemente y aún así pensaba que las buenas notas le iban a caer del cielo. Y ni me hagas hablar de Isabel. Ella fue la que se me acercó. Me confesó que quería estar conmigo, pero, de alguna manera, en su mente retorcida, yo era el malo. Incluso después de la escuela, le ayudé, le di dinero, le apoyé cuando pasó por momentos difíciles, le traté como a un amigo. Sin embargo, en lugar de estar agradecido, me guardaba rencor, me odiaba por tener éxito, por ser generoso, y al final, quería matarme, solo para quedarse con mi dinero. Lo que lo hizo peor fue recordar lo que hizo después de que yo muriera en mi vida pasada, la forma en que se burló de mis padres en mi propio funeral. Os lo merecéis. Jairo está muerto y el dinero ahora es de Isabel. ¿Qué derecho tenéis vosotros dos, viejos tontos, a discutir por ello? Esa herencia debería haber sido para ellos. Ellos eran a quienes amaba, para quienes lo dejé, pero Isabel se lo quedó todo. Lo transfirió todo a su nombre como un ladrón en la noche. Mis padres ya estaban frágiles, ya estaban destrozados, no podían defenderse. Fueron humillados en mi funeral, empujados e insultados. No pude hacer nada al respecto. Todavía recuerdo las lágrimas que me quemaban la cara. Me dije a mí mismo que arreglaría las cosas. Así que ahora, aquí de pie, mirando a Fraser, encadenado, encerrado de por vida, por fin sentí que se había hecho justicia. Fraser, le dije, mirándolo fijamente, esta es tu realidad ahora. Ódiame todo lo que quieras. Pero dime, ¿qué puedes hacer al respecto? Hijo de puta, eres una basura, gritó, haciendo sonar sus grilletes mientras intentaba abalanzarse sobre mí. Y entonces, de repente, su ira se convirtió en una sonrisa de satisfacción. ¿Sigues persiguiendo a Isabel? ¿Sigues siendo su perrito patético? Te voy a dar una noticia. Ella nunca te querrá. ¿Sabes por qué? Está embarazada de mi hijo. Así es, aunque esté encerrado. Ya he ganado. Nunca la tendrás. Se rió como si acabara de conseguir una gran victoria, como si eso fuera a destrozarme, pero yo solo le miré con indiferencia. Se rió como si acabara de conseguir una gran victoria, como si eso fuera a destrozarme, pero yo solo le miré con indiferencia. ¿Qué se puede amar de una mujer así? Eso lo dejó sin palabras. Me miró parpadeando, atónito, como si no pudiera entender que ya no estaba jugando a su juego. Entonces incliné ligeramente la cabeza. ¿Qué tal va el sistema? En cuanto lo dije, se quedó paralizado. La palabra le golpeó como un puñetazo. Su expresión cambió por completo. Pánico, confusión, miedo. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Espera, no. ¿Tú has montado todo esto? ¿Era este tu plan desde el principio? No respondí. Me limité a mirarlo y dejé que el silencio hiciera el resto. Dejé que se cocinara en su propio jugo. No respondí. Me limité a mirarlo y dejé que el silencio hiciera el resto. Dejé que se cocinara en su propio jugo. Dejé que su mente se devorara a sí misma tratando de averiguar qué sabía y cuando lo había sabido. No necesitaba decir ni una palabra más. Podría pudrirse en la cárcel con esa duda acechándole cada día. Ese fue mi último movimiento. Justo cuando salía de la prisión, esa fría voz robótica resonó en mi cabeza de la nada. Se ha detectado un nuevo huésped. ¿Desea vincular el sistema de suerte robado? Una vez activado, podrá vincularlo a cualquier persona cercana a usted. El dinero que ganen se multiplicará por 10 en su cuenta. Así que eso era el supuesto arma secreta de Fraser. Ahora que estaba entre rejas y ya no podía usarla, la cosa ya estaba intentando adherirse a otra persona. ¡Qué asco! Ese sistema juega con la mente de las personas. Las convierte en versiones retorcidas de sí mismas. Codiciosas, paranoicas, obsesivas. A Fraser se lo dieron todo y mira cómo acabó.
Yo no iba a seguir ese camino. No iba a perderme persiguiendo un poder fácil. Sin pensarlo 2 veces. Pulsé rechazar. Prefería ganarme todo con mis propias manos. Sinceramente, ahora tenía algo real. Kenna y yo por fin habíamos hecho oficial nuestra relación y se sentía diferente. Más sana, más cálida, como amor de verdad. No como esa extraña actuación unilateral a la que yo llamaba relación. Resultó que cuando amabas a alguien y esa persona te amaba, no tenía por qué ser tan complicado. Mientras yo estaba fuera buscando el regalo perfecto para ella, ella hacía lo mismo, dándole vueltas al asunto, planificándolo todo, poniéndose nerviosa por si me gustaría. Y eso me encantaba. El esfuerzo, el cariño mutuo, eso era nuevo para mí. Cuando estaba con Isabel, yo era el que siempre daba regalos, tiempo, atención, lo que ella quisiera. Y cada vez que ella recibía algo, me daba un beso seco y me decía, lo has hecho bien, me gusta, como si fuera un niño que entrega los deberes. Era agotador. Ahora, por fin siento que vivo para mí. Se acabó buscar la aprobación. Se acabó andar con pies de plomo. Era un nuevo comienzo. Y no miraba atrás. En aquel entonces, un solo beso suyo me hacía pensar que podía entregarle todo el mundo. Sinceramente, era un tonto sin remedio. Pero Kenna, ella era otra historia. Con ella, un beso no era una recompensa que te ganabas. Era simplemente algo que sucedía porque nos queríamos. Cuando le hacía un regalo, se iluminaba como si fuera lo mejor que hubiera recibido en su vida y, luego me sorprendía con algo que había pasado días preparando. Con ella, el amor era realmente mutuo. Íbamos juntos a parques de atracciones. Nos hacíamos fotos en todos los lugares emblemáticos para parejas. Creábamos recuerdos que no eran solo para aparentar. Cada abrazo, cada beso, no era caridad. No era parte de un juego. Era real, solo, nosotros. Antes de darme cuenta, había pasado medio año. Le pedí matrimonio. Ella dijo que sí. Entonces, el día antes de nuestra boda, apareció Isabel. Estaba claramente embarazada. Se le empezaba a notar la barriga. Cuando me vio, se mostró un poco tímida, como si no me hubiera borrado de su vida. Entonces sacó algo de su bolso. El primer regalo que le había hecho. Un libro hecho a mano, lleno de pequeños momentos tontos de cuando estaba locamente enamorado de ella. Jairo, dijo con una sonrisa falsa, por fin entiendo lo mucho que significaba tu amor. Empecemos de nuevo. Cuando tenga este bebé, podremos ser una familia perfecta de 3. Me quedé atónito, no por lo que dijo, sino porque realmente se lo creía, como si todavía pensara que el mundo giraba a su alrededor. Antes de que pudiera decir una sola palabra, Kenas dio un paso adelante y dijo, vete, no perteneces aquí, Jairo es mío ahora. Isabel se rió como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Tuyo, por favor. Jairo me ha amado durante más de una década. ¿Crees que puedes competir con eso? Si digo una palabra, él volverá conmigo. Salí y le quité el libro. Lo rompí delante de ella. Los pedazos cayeron al suelo como hojas muertas. Luego la miré directamente a los ojos. No me interesas. Vete. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. Lo vi en su cara. Confusión, incredulidad, tal vez incluso miedo, como si por fin empezara a darse cuenta de que esta vez hablaba en serio. Cerré la puerta y me volví hacia Kenna, un poco preocupado por si se había enfadado, pero ella solo me miró y puso morritos. ¿De verdad lo has roto? Joder. Quería leer todo sobre tu pequeña época de amor no correspondido. Me reí y la abracé. Confía en mí, no vale la pena leerlo. Esa historia ya ha terminado. Me dedicó esa sonrisa que le arrugaba los ojos y le aparecieron los hoyuelos, como siempre, dulces y naturales. Luego me abrazó con fuerza, con la voz amortiguada contra mi pecho. Entonces más te vale no irte a ningún sitio. Quédate conmigo para siempre. Vale, le acaricié la espalda suavemente y me reí. Por supuesto, estamos juntos para toda la vida. Al día siguiente, aparecí con el coche lleno de regalos para hablar de la boda. Todo salió genial. De vuelta a casa, Kenna se sentó en el asiento delantero. Soltó un pequeño suspiro y se quedó dormida antes de que llegáramos a la carretera principal. La miré, fijándome en cómo sus pestañas descansaban sobre sus mejillas y en la pequeña curva de sus labios. No podía dejar de sonreír. En ese momento de tranquilidad, tomé una decisión. Iba a hacer todo lo posible por ella durante el resto de mi vida, pasara lo que pasara. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Jairo, ¿cuándo llegas? Trae a Kenna también. Estamos preparando su filete favorito. No llegues tarde. Sí, ya vamos, dije, riendo un poco mientras daba la vuelta al coche y me dirigía a casa. La vida era diferente ahora, tranquila, real y llena de cosas que importaban. Por fin tenía algo sólido, algo bueno, y no estaba dispuesto a dejarlo escapar.